Muy buenas tardes y bienvenidos a Magic Internacional ya en la recta final de esta segunda jornada. Por cierto, importante, los móviles en silencio, no hace falta que lo apaguéis, pero en silencio sí, ¿de acuerdo? Sobre todo para prestar máxima atención a la próxima conferencia, que es de lo más interesante, un acercamiento a la percepción con Aldo Linares. Aldo es periodista, escritor, miembro del grupo EPTA y colaborador de Cuarto Milenio. Por favor, un fuerte aplauso para Aldo Linares. Aldo, bienvenido. Hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias porque es muy bonito ver tantos ojos, tanto movimiento, tanta buena interacción, tanto interés y sobre todo tanto más allá, porque vosotros sois el más allá, estáis aquí, pero yo no sé qué pasa en vuestros corazones, no sé qué pasa en vuestros pensamientos, no sé de dónde venís, no sé dónde vais a ir luego, y para mí esto es el más allá, el que estéis aquí. Y es muy bonito porque además quiero agradecer a la organización de Magic por haber confiado en mí, quiero agradecer a Alfonso, a Raúl, a Alex, quiero agradecer a todo el equipo, a Carlos, que me hizo una entrevista muy interesante hace un momento, a su compañero, que no recuerdo el nombre ahora, al compañero que está en el sonido. Y quiero agradeceros a todos también que tengáis ese gran deslumbramiento que es la curiosidad, ese gran deslumbramiento que es la búsqueda. Quiero agradecer a la gente que ha subido a que le firmase el libro y quiero agradecer a quien haya dejado este boli que está aquí para que lo busque luego. Eso sí, que te lo doy. Y sobre todo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer también a lo que no sé qué es, pero que hace que sea esto todo posible. Porque a día de hoy sigo preguntándome qué rayos hago aquí, qué rayos hago haciendo lo que hago y qué rayos soy. Ya desde ya os digo, yo no soy medium, ni soy sensitivo, ni nada, soy Aldo, y con eso tengo bastante. No me gustan las etiquetas, no me gustan las medallitas, no me gusta nada de eso. ¿Por qué? Pues primero porque soy peruano, y al ser peruano uno se acostumbra a quitarse el pavo real. Y segundo, porque cuando uno va viviendo estas cosas se va dando cuenta que menos es más y que en realidad tiene menos idea de lo que pensaba de mucho. Porque uno se va dando cuenta y va descubriendo que es un aprendiz permanente. Y porque luego la realidad, que es tan curiosa y que sea lo que sea la realidad, pues acaba mostrando que justamente los 5 sentidos que uno tiene, aunque nos han vendido que son 5, pero estoy seguro que son más, pues son hiperlimitados. En este momento yo os digo que sois el más allá. Pero en este preciso momento, si ni siquiera soy capaz de saber qué puede estar pasando por vuestras mentes, imaginaros qué estará pasando por la gente que está en otras salas, qué estará pasando por la gente que está detrás de estas puertas. Fijaros, eso es muy curioso, porque a veces tenemos la soberbia de decir, no hay nada y negar todo. ¿Cómo podemos ser tan soberbios de negar todo cuando ni siquiera sabemos qué está pasando, ni siquiera sé qué está pasando, por ejemplo, en tu mente en este momento? Aquí, a pocos metros. La realidad es alucinante, es apabullante, es fantástica. Y escogí el tema de un acercamiento a la percepción. ¿Y dónde está el mando? Porque escogí este tema porque creo que somos unidades amplificadoras de onda. Somos auténticos emisores y receptores en constante movimiento, en constante comunicación. Y permanentemente estamos emitiendo y recibiendo una cantidad de ondas tremendas, tremendas, y estamos permanentemente expuestos a estímulos que vienen de muchos puntos. Y esos estímulos realmente vienen a nuestro interior, pero funcionan independientemente en el exterior. Yo os estoy viendo en este momento y veo muchas formas de poner la mano en la cabeza, muchos brazos cruzados, muchas manos extendidas, y todo eso genera una red de estímulos que para mí indican que hay muchas personalidades muy distintas aquí, que hay muchas formas de ver el misterio, que hay muchas formas de ver la vida, y que dentro de esas carcasas físicas que mueven los brazos, las cabezas de un punto u otro, hay algo mucho más fascinante, que es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, fijaros, el hecho de la percepción, que en realidad el Magic es un evento de percepción, nos hace ver que nosotros somos quizás el mayor misterio que hay, que en realidad nosotros somos ese gran cosmos
porque somos un microcosmos ante un macrocosmos, pero somos un cosmos. Y en cada uno de nuestros organismos se desencadenan procesos que son realmente alucinantes. Y digo procesos porque son cosas que se nos escapan, cosas que están allí, pero que nos hacen ocupar el espacio-tiempo sin darnos cuenta que estamos sintetizando cosas alucinantes. El simple hecho de que yo pueda expresarme a vosotros y vosotras con palabras significa que en mi cerebro se está generando una cantidad de movimiento que se comería vivo a 40 ordenadores. ¿Por qué? Porque genera una síntesis tal cual que acabo generando una realidad a mi medida para poder comunicarme con vosotros y vosotras. ¿Por qué digo una realidad a mi medida? Porque encuentro la palabra adecuada para sintetizar lo que quiero expresar. Pero para querer expresar eso, en mi cabeza están pasando imágenes, os estoy viendo, estoy situándome cogiendo esto, sin apartar la vista estoy viendo a Raúl que está aquí. Se están generando una cantidad de movimientos tremendos. Y os preguntaréis, ¿eso tiene que ver con la percepción? Absolutamente. ¿Tiene que ver con el misterio? Totalmente. ¿Tiene que ver con palabras como mediumnidad, sensitividad, fenómenos paranormales y todo eso? Por supuesto, claro, claro. Porque la realidad, sea lo que sea, parece que a veces es lo que nosotros, es lo que es más lo que creemos que es. Pero aparte de eso, es eso y mucho más. Y quizás es ahí también donde salta esa idea de la percepción, esa sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales, como dice la RAE. Una impresión material producida en los sentidos corporales. Yo diría que una impresión material según lo que sea la materia. Creo que esa definición con el tiempo cambiará porque lo material, ¿qué es lo material exactamente? Cuando pensamos que esto que lo vemos tan quieto, se está moviendo en realidad, está vibrando, que nosotros estamos vibrando, que nuestros sentidos oculares están ordenando junto con nuestro cerebro todo esto para que tenga una forma y tenga una quietud y para que controlemos ese movimiento. Pero es que en realidad todo se está moviendo de una manera tremenda. Entonces, esa expresión de la RAE que me gusta tanto y que viene del latín percipere, cobra un sentido especial en eventos como este. Porque en realidad, qué gran misterio es pensar que captamos con nuestros sentidos, que captamos con la vista, que captamos con el olfato, que captamos con el gusto y que captamos con algo más que une todos esos sentidos y al mismo tiempo que no sabemos definir. ¿Quién se ha acercado a intentar definir eso? La poesía, el arte, pero también la ciencia. Es un momento hiperespecial el que estamos viviendo, porque parece que se están juntando esos universos. ¿Por qué? Porque no dejan de ser parte de un único recipiente que somos nosotros. Por eso es normal que se junten, tienen que juntarse y de esa unión van a generarse nuevos movimientos. Y afortunadamente, porque siempre lo digo, hace 300 años yo no podría estar hablando aquí de esto. Me habrían quemado y a vosotros y vosotras también. Y sin embargo ahora podemos hablarlo. Y sin embargo ahora puedo investigar con científicos qué rayos pasa en mi cabeza, qué rayos pasa en mis sentidos, por qué determinadas sensaciones físicas se me dan cuando ocurren determinadas cosas. Pero claro, investigarlo con la ciencia es fascinante, porque yo quiero aprender qué ocurre con mi cuerpo. Ya me gustaría saber qué pasa por vuestras mentes, pero muy poquito. Muy poquito, muy poquito. ¿Por qué? Porque vuestras propias mentes son un gran misterio. Y no solamente porque yo esté aquí y estáis ahí, estoy seguro que vosotros dos aquí al lado no sabéis lo que pensáis el uno del otro. ¿Qué es la distancia? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la materia? Quizás la percepción es un sistema de unión de energía en el sentido más real y más potente, donde trazamos de una forma deslumbrante pasillos de información del mismo modo que en la sensitividad, en mi caso,
aunque os soy sincero, la palabra medium o sensitivo a mí me da mucho repelús, sinceramente. Yo soy Aldo y ya está, o sea, no me gusta eso, ¿no? Pero en esos estados es como trazar una especie de transmisión de paquetes de información que percibo y que intento utilizar esa herramienta de percepción que es mi cuerpo, que son mis sentidos físicos, que es mi mente, que es mi sentido común, que es mi curiosidad, intentando traducirlos a mi estado del hoy. O sea, intento traducir todo eso para poder transmitirlo. ¿Por qué? Porque la única herramienta física que tengo para poder hacer eso soy yo. Entonces la percepción cobra un sentido quizás mucho más interesante. Porque me pregunto si la captación solo se limita a los sentidos o si hay algo más. Porque, por ejemplo, en la experiencia del misterio, parece que el sentido de la percepción va un poquito más allá de esa captación física y que la percepción utiliza a la recepción y a la emisión de maneras mucho más amplias. Se salta a la torera lo que nosotros tenemos como aprendido. Por eso ocurre que muchas veces es muy difícil describir una experiencia mistérica. Quien la haya vivido sabe que las palabras se le quedan cortas. Sabe que a veces es muy difícil intentar explicar algo porque ¿cómo voy a explicar algo que primero aparentemente no es lógico y que luego se escapa a mi matemática de lo que es el día a día? ¿Pero por qué ocurre eso? Pues porque toda nuestra experiencia física está basada en estructuras de lo aprendido, estructuras de lo que nos han enseñado, estructuras de cómo debe ser la vida, estructuras del qué dirán, estructuras de cómo nos queremos mostrar y cómo queremos que nos vean. Y a lo largo de la historia ha ocurrido. Esta imagen que estáis viendo es de Santillana del Mar, es un claustro fantástico. Un claustro que hay un jardín en medio lleno de restos de épocas pretéritas y que cuando uno camina por allí, a pesar de estar en el silencio de un sitio así de recogimiento, tiene la sensación de un silencio aún mayor. ¿Por qué ocurre esto en un lugar tan especial y tan mistérico? ¿No será que a veces, cuando nos exponemos a este tipo de cosas, el misterio nos encapsula porque se hace con nuestros sentidos, porque se hace con nuestra psique, porque se hace incluso con nuestra sorpresa, para intentar ocupar un espacio físico en nosotros? ¿No será que la realidad también tiene algún tipo de mecanismo inteligente para comunicarse con nosotros más allá de lo que vemos? A lo mejor. Porque en los templos, por ejemplo, como este, hay un orden geométrico, hay una matemática, hay una razón de ser. Pero claro, cuando pasa el tiempo y cuando encontramos lugares como este, yo siempre me planteo que este tipo de sitios, que son reflejo de lo que somos nosotros, son, digamos, arquitecturas emocionales, hechas materia, pero arquitecturas emocionales. Y eso es algo bastante interesante, porque en la percepción no nos damos cuenta de que percibir no es solamente lo que nosotros sentimos, sino todo el contexto. Me estáis viendo con un orden visual, pero porque la sala es así y yo estoy en este rincón. Entonces todo confluye para que los órganos visuales hagan esto. Tiene que ver con el misterio absolutamente, porque el misterio es cómo lo miras, lo que crees que miras, lo que quieres ver y lo que se deja ver o no. Pero bueno, habéis visto antes la piedra. Toda nuestra vida está basada en, digamos, elementos muy antiguos, muy antiguos. Nosotros somos elementos muy antiguos, nos encantan las estructuras antiguas, nos encantan las catedrales, nos encanta todo eso, pero porque nosotros somos eso. Nosotros somos eso. Porque, como en esta imagen, si os fijáis en esa confluencia, hay vida. Las piedras están allí, pero hay vida. La percepción no es sino otra cosa que una demostración de vida más allá de lo que nosotros consideramos como la estructura de lo que somos. Es decir, yo soy un hombre con una edad determinada, con unas experiencias determinadas, vale. Pero aparte de todo eso, hay algo dentro muy profundo, muy profundo,
que constantemente se está moviendo. Y me van saliendo canas y me voy arrugando, pero sigue moviéndose, sigue moviéndose, sigue moviéndose. Como si fuese independiente a todo eso. Y pasa, ocurre. Porque cuando entramos en contacto, cuando una realidad entra en contacto con otra, parece que surge una chispa, como en el misterio. En el misterio la chispa que surge de repente es los nervios, de repente es la sensación de que hay algo que se nos escapa por completo, hay un aislamiento, hay un descubrimiento de la capacidad de sorpresa. Pero esa capacidad de sorpresa del misterio no es tan ajena a cuando alguien se sitúa en una piedra y encuentra esa florcita en medio, esas hojitas. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con el misterio, como ocurre con la percepción, es que de repente vemos una cosa así y cuando vemos las hojitas hacemos esto. El misterio es lo mismo. El misterio te rapta, te absorbe. Y ahí, probablemente, en ese interés, en esa curiosidad, en eso que te absorbe, es cuando pues, surgen determinados códigos que, por ejemplo, hacen que en esta sala nos interpretemos los unos a los otros, que nos veamos y nos hagamos ideas, que me veáis y os hagáis ideas, que me escuchéis y os hagáis ideas. ¿Por qué? Porque todos esos códigos lo que hacen es demostrarnos que, de una forma u otra, somos dueños de una parcela de la realidad que es la nuestra. Y me gusta preguntar cuánto se nos puede estar escapando de la realidad y cuánto realmente somos capaces de comprender nuestros sentidos. Porque hablamos muchas veces de estados alterados de conciencia, hablamos muchas veces de mediumnidades, hablamos muchas veces de sensaciones que tenemos que no sabemos responder con la inteligencia, porque la inteligencia se queda corta en cuanto a que la inteligencia muchas veces es un estudiante aplicado, pero muchas veces no es el libro. Entonces nos hacemos preguntas, y quizás en esas preguntas el desconocimiento, lo desconocido, sea el mayor de los combustibles que tenemos. Porque, ¿por qué estáis aquí? Estoy seguro que cada una de vuestras sensibilidades tendrá una respuesta a ello. Y habrá hilos comunes, habrá otros que no tanto, habrá otros que son completamente antagónicos y habrá otros que serán bastante parecidos. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué os tomáis la molestia de venir a escucharme en un día que a lo mejor dentro de un rato como en la mañana cae granizo? Cada uno tiene una razón, una motivación que puede ser emocional, que puede ser simplemente de sentido común crítico, que también puede tener una especie de realismo mágico por otro lado, sea lo que fuere. Y fijaros, ¿cómo es la percepción? Que me pregunto, por ejemplo, que esta pequeñita sensibilidad que está aquí, ¿qué estará sintiendo? ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué pasará por esa cabecita? Yo sé decir cosas, sé leer. Es muy pequeñita todavía. Pero mi experiencia invalida su experiencia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque en términos de percepción es bastante probable que me dé vuelta y media en muchas cosas. ¿Por qué? Porque los pequeños tienen una cosa que nosotros, los adultos, parece que adormecemos, que es el deslumbramiento. Por eso, y estaréis de acuerdo conmigo, muchas veces cuando un niño dice una cosa, desarma a un adulto por completo con una frase pequeña. Y sin embargo, nosotros para hacer comprender algo a un niño tenemos que buscar frases que son así, y encima no nos entienden. Qué curioso, ¿verdad? Y fijaros, aquí, por ejemplo, que veis esto, esto fue una investigación que hicimos con Cuarto Milenio en Cofrentes, una casa que había sido un cuartel de la Guardia Civil, donde, claro, allí no había ningún policía, ningún militar ni nada, sino simplemente era una cuestión familiar. Y me hizo pensar en el papel importante que juega la sorpresa en la percepción. Porque fuimos allí, a mí me llevan a los sitios, no me dicen lo que hay, me sueltan y para mí es una buena prueba. ¿Por qué? Porque es una manera también de apelar justamente a esa sorpresa y apelar
a ese mecanismo tan intrínseco que si os soy sincero, no sé qué es. O sea, yo denomino lo que me ocurre como un estado psicobiológico que conecta con algo más. Pero para mí es un estado psicobiológico que conecta con algo más. O sea, psicobiológico, ¿por qué? Porque me ocurre físicamente. Porque en mi cuerpo yo noto que hay determinadas cosas. Pero conecta con algo más que no sé qué es. Y os mentiría si os dijese, esto es así, así, así. Por otra razón, porque yo sospecho muchísimo de cuando me dicen que esto es así, 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 así en estos temas. Sospecho mucho de eso. Probablemente lo sabré cuando me toque irme. O no. ¿Quién sabe? Y porque me quiero preguntar cosas. Pero, claro, en esta experiencia, al ver una señora que salía a vernos, o sea, no salió ningún militar ni nada, sino una señora que reclamaba un espejo grande, que reclamaba una virgen, que decía que su hermana no la llorase y que yo soy el primero que sé que cuando digo esas cosas parecen una locura. Porque es que lo parece. Javi Pérez Campos me miraba y yo comencé a soltar todo eso. Y por algún motivo me fijé en el hecho de pensar que hay un antes, un durante y un después en la percepción, sobre todo en la mistérica. El antes de cuando llegué a la casa, que me dicen, bueno, aquí estamos. Y yo digo, pues bien, o sea, no sé cómo se llama esta calle, ¿qué rayos hago aquí? A pesar que sé a lo que tengo que ir, no sé si voy a poder dar algún tipo de aporte, no sé si voy a poder colaborar con algo. Luego el durante, cuando está ocurriendo la experiencia, que yo siento que pasa un segundo plano, no entro en un estado así extraño, ni me tiro al suelo, ni veo ángeles, no, soy yo. Lo único es que intento coger esos paquetes de información percibiendo lo más que pueda para soltar, para emitir. Esto es de la noche, o sea, veis nuestra belleza natural. Es que no había luz y había que aprovechar un poco en ese punto de darnos cuenta que estábamos en un sitio especial, porque o sea, para mí es un privilegio poder investigar tanto con EPTA como con Cuarto Milenio. Pero también me hizo pensar en hasta qué punto uno puede ser consciente de sí mismo cuando está percibiendo, y sobre todo cuando está percibiendo este tipo de cosas tan curiosas. ¿Hasta qué punto soy consciente de mí mismo? ¿O hasta qué punto soy una especie de marioneta de mis mecanismos físicos de decir, vale, pues os estoy viendo? O sea, porque en ese momento os estoy viendo. Pero una cosa es decir, os estoy viendo, y otra cosa es sentir, uy, es que os estoy viendo. O sea, aunque me digan que hay unos mecanismos físicos que hacen esto y que mi cerebro hace tal y cual, pero os estoy viendo. Es alucinante. Es alucinante. Y en este momento fue bastante interesante porque hay una especie de matemática y de poética en el misterio y en todo lo que ocurre respecto a la percepción. Matemática porque todo tiene un orden, tiene una especie de lógica más allá de lo que uno percibe, pero al mismo tiempo una gran poética, porque el misterio es poesía. Pero es que en realidad la vida, con lo bonita que puede ser como con lo terrible que puede ser, también guarda una poética. Qué curioso, como lo pensaba en la mañana, qué curioso que un verso, por ejemplo, sintetice el universo del mismo modo que una fórmula química parece que sintetiza una realidad. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que un verso, que son pocas palabras, puedan servir para ver tanto. Y qué curioso que una definición científica pequeña sirva también para ver tanto. ¿Qué hay detrás de todo eso? Misterio, gran misterio, pero misterio de verdad. Porque hay una franja efímera en nuestra existencia. Sabemos, la gran certeza es que todos vamos a salir por delante o en una urna. Todos. Esa es la gran certeza de esta existencia. Porque no hay una certeza de que te vayas a enamorar, no hay una certeza de que vayas a tener muchos amigos, que vayas a tener mucho éxito en la vida, sea lo que sea el éxito. No, la gran certeza es que sabes que vas a salir con los pies por delante. Pero en esa certeza, la percepción juega también un papel importante porque de una manera u otra, cuanto vamos percibiendo, nos va delimitando o alterando la realidad. Es curioso, según lo que vas viviendo, vas sintiendo determinadas cosas, vas teniendo un punto de vista sobre la vida, vas elaborando tu propio mapa de lo que es la vida. Cuando más cosas misteriosas vives, también te vas dando cuenta un poco de eso. O sea, si quitas
el polvo y la paja de todo eso, vas sacando deducciones. Y te vas convirtiendo en un autofilósofo de ti mismo, un autopsicólogo, tu propio conejillo de Indias, a veces tu bufón. Pero es que todo eso significa que te estás percibiendo. Y en esa percepción, digamos que te haces más consciente de que todos los elementos físicos que tienes alrededor tienen una clave. Este es el cementerio de Alfamén, es un cementerio que fuimos con Cuarto Milenio también, y fue otro gran clásico. O sea, llegamos a un punto y dicen, bueno, vamos a caminar. Claro, o sea, no había luz, entonces entramos, había muchos agujeros. Lo que parecían ramas no eran ramas, sino, como veis ahí, eran huesos. Claro, en la percepción es un poco duro cuando te planteas que, por ejemplo, en este momento que os estoy contando todo esto, que son mis ideas y tal, llega un momento en el cual todo eso pasará a ser algo que estará por ahí, pero que lo que quedará son huesitos. Y toda la historia de quien percibió, y todos sus puntos de vista, y todos sus filias, sus fobias, sus sueños y todo eso, se convertirá en percepción también. Es curioso cómo el misterio habla, más allá del efectismo del misterio, más allá de las sensaciones que genera, habla de vida. Habla de vida y eso es algo alucinante, alucinante. Porque, por ejemplo, este palacio en Arenas de San Pedro, que es otra investigación que hicimos, me hizo plantearme también cómo la historia de cada persona es vital y necesaria para entender cómo nos acercamos a la percepción, para entender que cuando uno evalúa, cuando uno mira el misterio, cuando uno se acerca, cuando va a investigar, cuando lee, o cuando, por ejemplo, mira a los ojos de la persona que quiere, pues se topa ante un libro de historia que está medio abierto, que no está abierto del todo, pero que en estos contenedores pasaron 1000 cosas, 1000 vivencias, que en este sitio estuvo Goya, que en este sitio un infante, el infante Luis de Borbón, pues hizo grandes fiestas y que ahora no hay nada, hay el vacío. Y que en este sitio, en este punto, sentado, pues Javi Pérez Campos estaba en otro extremo del palacio. Yo escuché unos, pensando que se acercaban. Como soy astigmático y tengo presbicia, pues en la oscuridad no veo nada. Y yo pensaba que era Javi. Y le digo, Javi, ¿vienes? Y Javi me dice, yo no estoy yendo. Escuchamos los pasos, hubo un fogonazo de luz. Mi percepción hizo así. No por nada, sino por el fogonazo de luz. ¿Qué rayos fue eso? En un sitio donde aparentemente no hay nada. Y ahí entra otra cosa, la apariencia en la percepción, el aparentemente. Por eso siempre cuando hablo de estas cosas digo parece. Porque ¿quién puede tener la certeza cuando en un lugar así, donde no había nadie, estábamos 3 personas, el cámara, Javi y yo, ocurrieron estos pasos, teníamos la llave y a pocos centímetros míos hubo un fogonazo de luz. ¿Qué rayos fue ese fogonazo de luz? Mi percepción no lo sabe, no lo sabe. Porque, fijaros, este es parte del palacio, un lugar tan grande, abre la puerta también a la percepción, a imaginaciones, a múltiples ideas. ¿Cómo me pregunté? Porque claro, al estar allí, mi mente empezó a pum, 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 pum. Y empecé a recordar cosas que no había vivido. ¿Os ha pasado a veces tener la idea de recordar cosas que no habéis vivido o tener nostalgia de cosas que no habéis vivido? Pues ahí sentí eso. Pensé en esos bailes que pudo haber en esa época, en todas las cosas que ocurrieron, pero pensé, pero criatura, si tú no has vivido nada de esto, ¿qué bailes? ¿Qué ropa? ¿Qué ideas? Todo esto estaba aquí. Pum, 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 pum. Y sin embargo, en esa percepción, descubrí también que había algo fascinante. Yo estaba percibiendo el lugar, mi imaginación estaba trabajando, y de lo que trabajaba mi imaginación a lo que yo estaba percibiendo, se generaba una unión y nacía una nueva realidad. Y eso es alucinante, porque quiere decir que ya no es solamente una cuestión de mi cerebro, ya no es solamente una cuestión de asociación de ideas. A lo mejor en esos paquetes de información que os digo que a veces recibo, pues a lo mejor hay algo mucho más grande y a lo mejor resulta que nuestra conciencia es
es mucho más deslumbrante de lo que pensamos, y estoy seguro que lo es. Porque todo en estos lugares, son Sol Blanco Soler y Piedad Cabero, mis compañeras del grupo EPTA, todo se hace más grande y más pequeño según la intencionalidad que ponemos, según el interés que ponemos, según cómo percibimos, pero también cómo queremos percibir. Y de una forma u otra, cuando estamos percibiendo y estamos concentrados, eso que estamos percibiendo como que se ajusta el cinturón, nos abstrae de todo. Como en la experiencia mistérica en la cual parece que hay, como se habla de la campana de silencio, que hoy han hablado otros compañeros acerca del fenómeno ovni, se genera un silencio. ¿Por qué? Porque parece que nuestros sentidos se aíslan. ¿Por qué? Porque está ocurriendo algo curioso. Esto es un antiguo hotel donde estuvimos investigando y en ese lugar, digamos que pasaron cosas. Mis compañeras son muy divertidas. Para los dueños no era tan divertido, sobre todo cuando, estando en una zona, no había nadie en el hotel, estábamos en la planta baja, había una escalera de caracol al lado de este salón, y estando allí hablando, como si moviesen un sofá muy grande, sonó ra, y sonaron unos pasos. Nosotros hacíamos así porque, claro, estaba ocurriendo algo, pero la dueña del hotel, pálida, su percepción era otra, claro, su percepción era la de la amenaza, la de lo desconocido, y la nuestra es la de encontrar un caso. Pero en esos dos puntos se unió la intersección de intentar ver qué pasaba e intentar tratar de resolverlo. Porque ella, la dueña, en su percepción nos dijo, es que es como si hubiese otro ritmo de vida aquí. Claro, ahí la percepción se mueve. Ella percibía otro ritmo de vida, otra realidad que estaba allí. Y me dijo una cosa que me encantó. Yo no la he visto, pero la he escuchado. Y fue fascinante porque le dijimos, vale, a veces cuando percibimos pensamos que nuestros sentidos nos van a jugar una pasada, pero una máquina no se sugestiona. Y se grabó eso. Claro, la mujer estaba como toda la familia, y yo creo que sus nietos y todo el mundo tiene la grabación, porque era como, ha ocurrido, es que ha pasado, o sea, no es en las películas, ha pasado. Pero la percepción de quienes lo escuchan le preguntan, ¿pero ha sido eso? ¿Ha sido lo otro? Pero lo que vivimos fue lo que vivimos. Pasó. Y esa gran percepción, ese hecho mistérico, descontextualizó todo lo que la gente podía pensar. ¿Por qué? Porque era una cosa concreta. Y porque, curiosamente, cuando subimos, ese sofá grande que se parecía que se movía, seguía en el sitio. Y no sabíamos que estaba ese sofá ahí, pero era un sofá bastante grande. ¿Qué fue? Es una gran pregunta. Porque quizás nuestra percepción sea el brazo extendido de ese espíritu tan vivo que tenemos que no sabemos lo que es, pero que, por ejemplo, en lugares como en la Cueva de las Huillas, un lugar muy especial, en Cantabria, que es fantástico, pueda entenderse por qué nuestra historia es lo que es, por qué nosotros somos pobladores de cavernas, lo seguimos siendo, lo que pasa es que la caverna es nuestra casa, pero es lo mismo, lo que pasa es que nos hemos tecnificado y vivimos en casas, como antiguamente vivían en cavernas, pero son nuestras cavernas. Y nuestra percepción hace que, de una manera u otra, poblemos nuestra vida con símbolos y señales, porque el símbolo es necesario, es importantísimo. Todo en nuestra vida son símbolos. Cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos, lo que tenemos en casa, cómo nos expresamos, cómo queremos mostrar nuestros gestos, todos son símbolos. Y esos símbolos tienen que ver mucho con lo mágico que realmente tenemos dentro. Infinidad de sortilegios mágicos hay, cuando la verdadera magia está aquí. Y nosotros constantemente estamos haciendo magia, constantemente. Lo que pasa es que es mucho más fácil que venga alguien y nos diga, yo te enseñaré a hacer magia, a currártelo y decir, no, es que yo soy capaz. Palabras mágicas muy sencillas, pues las hay, por supuesto, como gestos mágicos, como este que estáis viendo. En la Cueva de las Huillas, en una zona donde había restos y donde estaban los arqueólogos trabajando que nos permitieron entrar, pues me metí reptando, porque además las cuevas son fascinantes, y encontré
una muñeca con una inscripción que no la abrí, la dejé en su sitio ni la toqué porque quien la haya puesto es su intimidad. Y esto que estaba allí, que era como una unión de pareja. ¿De cuándo está allí? Simbolismo, señales, percepción. ¿Y palabras mágicas? Sí, por supuesto. Había una hojita pequeña con 2 palabras mágicas, te quiero. O sea, la percepción se vale de gestos, de palabras, de movimientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos dentro y son las herramientas más contundentes que tenemos. ¿Por qué creéis que las miradas a veces son tan...? Porque la mirada, por ejemplo, resume lo que guardamos aquí dentro, lo que queremos decir y no lo decimos, lo que pensamos y de repente, ¡pum!, sale con una mirada. Y el efecto de esa mirada, ¿cómo se consigue? Con la percepción. Si yo te miro de una manera determinada, tú me estás percibiendo mirándote de una manera determinada. Ya la percepción está haciendo mucho. Es potentísima. Y en este lugar, con esa forma de comunicación con lo sutil y con lo que gira, me pasó una cosa que también me motivó la percepción. Me gusta mucho meterme en sitios así, me meto en cavernas, siempre intento hacerlo con cuidado porque yo no quiero ser un mártir del misterio y porque muchas veces se dicen mártires del misterio cuando en realidad es tontos del misterio. Y no. Y en esta cueva me metí en una zona que me dijeron que tuviese un poco de cuidado. Iba con un casco, el casco tenía una linterna, pero salté, pero no me di cuenta que la altura era un poco, pues serían 3 metros, y al caer, caí, levanté la cabeza y la luz hizo así. Empecé a sentir mucho aire, mucho aire. Claro, yo estaba en la oscuridad porque estaba mirando así y la luz, como había caído el casco, se había levantado. Entonces cuando fui a acomodarlo, me di cuenta que tenía alrededor murciélagos así. Mi percepción se alteró por completo porque me entró miedo, porque eran muchísimos murciélagos, muchísimos. Y me sentí como Batman. ¿Recordáis la escena en que Batman está y están girando? Y yo siempre fui muy seguidor de Batman, pero pensé, uff. En ese momento, la percepción de estar en un lugar tan especial, de sentir a los murciélagos, el aleteo, todo esto, os diría que se convirtió en una licuadora. Y por un momento, perdí la conciencia de mí mismo. Y os aseguro que perdí la percepción de mí mismo. ¿Por qué? Porque no sabía decodificar tantos estímulos. Tantos. Estaba en un sitio que me era desconocido, la cueva. Había saltado. Mi herramienta que me conectaba con la realidad era la linterna. Y sin embargo pasó eso. Qué curioso. Qué curioso que en San Benito de Orante, un sitio muy especial, vais subiendo y veis el sol, todo lo potente que hay, lo bonito que es. Un sitio donde se va caminando y mucha gente va allí a pedir. Y que curiosamente cuando se llega a la parte de arriba surge el misterio, porque se entra esto y todo eso que era así, hace así. Te encierra. Qué curioso que cuando eso te encierra, tu percepción de lo amplio se hace pequeña. De que el macrocosmos que habías visto antes se convierte en un microcosmos. Y tú te conviertes en un decorado del lugar. Qué curioso que en un lugar de investigación, en la pandemia, que con mi querida Clara Taoses y Luis Uriarte, en una casa en la cual estábamos, con la pandemia en ciernes, ante el temor de la pandemia, ante todo eso, yo pensaba, claro, estamos investigando en un lugar, pero al mismo tiempo están pasando muchas cosas. La percepción estaba como alterada por todos los estímulos externos y llegamos, y a Luis Uriarte se le ocurre la brillante idea de decir, oye, ¿y si pedimos algún tipo de señal? Lo típico de las películas de ciencia ficción. Y la pedimos, y hubo unos pasos de un golpazo tremendo. Qué curioso, qué curioso. ¿Qué pasó con la percepción? Pues se removió por completo. Aunque luego quedan las risas. Porque otra cosa importante de la percepción es que genera mecanismos de simpatía, como también de aversión. Qué curioso que en esos mecanismos de simpatía se generan también cosas básicas como la complicidad, como la sensación de
mayor cercanía ante la realidad. Esto es lo que vi, un señor así, lo dibujé, o sea, soy muy mal dibujante, pero es lo que hay. ¿Por qué mi percepción capta esto? ¿Por qué esta imagen ahora en mi mente es tan borrosa? ¿Por qué cuando me pasan estas cosas, el efecto, como tú bien sabes, Raúl, me dura poquito y luego me olvido? ¿Qué pasa en mi mecanismo cerebral para que la experiencia mistérica, que de repente es así, luego haga así? Mi explicación es porque mi cerebro lo borra por salud mental, por pudor y para evitar ser un cotilla del misterio. Porque yo no conozco estas realidades, aunque sé que este señor no lo pasó muy bien, pero ocurre. Qué curioso que en una investigación con mi querida Clara también, después de haber vivido la experiencia en la Casa de Cervantes en Vélez, Málaga, pues nos topemos con algo tan interesante como esto, en el cual vemos, en este aula viven los fantasmas y los espíritus buenos. ¿Sabéis qué es esto? La percepción de unas profesoras que a los niños les explicaron que ahí pasaban cosas y lo explicaron de esta manera. Qué curiosa percepción del misterio, ¿verdad? Qué curiosa. Esta percepción del misterio de estas profesoras, creedme, fue 1.000.000 de veces más estimulante y más bonita que la de 40.000 grupos de investigación del misterio. Porque es una manera de transmitir eso con naturalidad, pero al mismo tiempo con curiosidad y al mismo tiempo con imaginación, con arte. Clara en el lugar. Otra de las sorpresas de la percepción. Yo estaba mirando el sitio y de repente me quedo mirando y digo, wow. Y me quedo mirando así, porque estaba tan abstraído que no me di cuenta que esa figurita que está ahí arriba es Clara en el cristal. Y me quedé así y por un momento me sorprendí cuando veo que de repente Clara va caminando y se va. La percepción se enciende y se apaga cuando quiere. Porque nos inquieta percibir, claro que sí. Nos inquieta entrar en una casa donde estuvimos, porque en esta casa estuvimos juntos, fue la primera vez que coincidimos, y donde pasaron cosas muy curiosas, y donde entramos a un lugar donde el tiempo se sintetizó y quedaban cosas como esta. Donde había unos restos de quién sabe qué, de sueños, de ideas, de creencias, y nuestra percepción era pum, 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 pum. Estábamos visitando un libro de fotos que no nos pertenecía. Y la percepción de Raúl, como la mía y como la del resto del equipo, era muy variada, pero muy rica. Porque hicimos luego una especie de mapa de un hecho que quedó ahí y que es parte de su privacidad, pero que funciona. Que funciona porque nos lleva a lo más instintivo de lo que somos, como esto, que es la cueva del Suizo en Vélez, Málaga. ¿Veis la forma de la piedra? ¿A qué os recuerda? Por ejemplo, tú has dicho una persona, hay otra persona que ha dicho un gato, un murciélago. Esta es la piedra dedicada a la diosa Noctiluca, de ritos muy, 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 muy antiguos. Allí pasaban cosas también, se veía un señor que resulta que murió al parecer una explosión, le vimos y tal. Qué fantástico para mí y para Clara en este caso fue estar solos y que nuestra percepción se regalase con el regalo de la historia. Cuanto más historia percibimos, cuanto más estudiamos, cuanto más curiosidad tenemos, nuestra percepción se abre. ¿Por qué? Porque se abre esto y esto. Pero sin embargo me topo con cosas como esta investigación. No sé qué es lo que vi en Baquio. Mi percepción voló por los aires. Fuimos con Javier Pérez Campos, con Luis Uriarte, vi una cosa así, negra, no sé qué rayos era, a día de hoy tampoco sé lo que fue, pero está ahí. ¿Qué rayos es eso? Mi percepción se lo pregunta. Y no tengo ni idea, ni idea, ni idea. Solamente sé que era algo inteligente. Reto para la percepción. Reto para la percepción estar en un hospital y que pasen cositas. Y que los médicos te digan qué rayos pasa allí. Ya me queda poquito, ya me queda poquito. Que médicos, que celadores de hospital te digan, como estábamos hablando, quién era la abuela que se ha acercado a mi lado y se ha querido meter al ascensor. ¿Y por qué en el ascensor se ha disipado y los médicos golpeando el ascensor para abrirse? Estamos hablando de un hospital muy importante de Madrid. ¿Qué percibieron ellos? Y a mí me encanta porque me dicen, yo sé que no estás loco porque lo has visto.
Y yo pienso, wow, o sea, no es solamente un médico, son 5 médicos que lo han visto. Bien, hay algo ahí. Hay algo en un lugar como una residencia de ancianos, donde varios ancianos, teóricamente, que estaban un poquito mal, veían lo mismo. Pero que ese veían lo mismo resulta que se manifestó. ¿Para qué? Para hablar de un anciano que estaba allí al que iban a operar. Nos perciben, esa realidad, sea lo que sea, nos percibe, sí, sea lo que sea, porque no sé exactamente qué es, pero nos percibe. Y opina, y juega con nosotros. Y mi querido grupo EPTA, pues siempre me gusta ponerlas porque estas 3 señoras que están aquí son fantásticas y son un gran ejemplo de percepción. José Luis, el físico que está ahí al lado, también es otro ejemplo de percepción. Y con ellas yo he abierto mi percepción también, mucho, porque he aprendido que la edad enseña. Y enseña también el encontrarte con esto, como en el balneario de la Ermida, una mano que no salió, o sea, salió no sabemos de dónde. Javier Pérez Campos salía corriendo, Diego Marañón también, se montó una tremenda, pero nuestra percepción se alteró porque estábamos en la oscuridad, se oían pasos, se oía todo. Tuvimos el cóctel perfecto de la desubicación de los sentidos. Fantástico, porque eso genera preguntas. Genera preguntas como cuando estuvimos en el programa 500 de Cuarto Milenio, con sentido común, con nervios. Me presentaron a Pedro Baños allí. Yo pensé, es un coronel. Es un coronel. Y se supone que dicen que yo soy el que ve cosas. ¿Qué voy a aportar aquí? Y finalmente salieron cosas bonitas. Y mi percepción también cambió, porque aprendí. Aprendí que a veces el misterio, la propia percepción, te dice, te estás preguntando, bien, bien, sigue, sigue, sigue. Y te da pequeños caramelitos. Y eso es bonito. Y se ven las caras. Era muy tarde con Luis Alamangos aquí, pero bueno, fue fantástico. Ya me quedan solamente 2 diapositivas, pero yo quiero acabar con percepción pura y dura. Percepción pura y dura porque para mí, Cirlot, Juan Adoro Cirlot, un gran simbolista de estas tierras, un gran señor, tiene unas frases que para mí son importantes respecto a esto. Porque para mí, el estímulo de la percepción es esto. Alucinante luz en que la luna une la encina blanca desde el cielo al cielo, donde el hielo resplandece. Bronwyn, enciende la llanura con tu voz. Eso para mí es percepción. Y en mi caso, la percepción es, nunca he tocado nada de lo que tú eres. Estás como una idea en un instante puro, clara en tu firmamento de firmeza, blanca. Desnuda Bronwyn, llámame, ya voy, caigo. Eso para mí es el misterio de la percepción. He intentado acercaros mis preguntas, mis inquietudes. No creo en maestros, pero sí creo en la comunicación. Sí creo en ese gran hecho paranormal de poder conseguir que me hayáis visto y que hayáis estado atentos y atentas. Y en ese gran hecho paranormal de veros vuestros ojos, vuestros labios, vuestros cuerpos moviéndose y saber que, pues, como es arriba, es aquí. Arriba está lleno de estrellas. Y aquí es igual, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y entre medias qué está? Pues la percepción del misterio. Así que espero que todo sea propicio y los agradezco mucho.